Martes 9 de febrero, bienvenidas y bienvenidos a la primera emisión de Telediario. Como ustedes ya saben, en este espacio de noticias tenemos los hechos más importantes del acontecer nacional, internacional, de los deportes y por supuesto de lo que pasa en el ámbito electoral. Estos son nuestros titulares, sean todos bienvenidos. Cerrada disputa por medio punto definiría en las próximas horas qué candidato acompañará a Andrés Arauz en la segunda vuelta electoral. Entre Yacu Pérez y el derechista Guillermo Lasso, el CNE ha escrutado casi el 96% de las actas, aunque faltan las llamadas rezagadas. Gobierno crea un comité de transición que pueda brindar al nuevo gobierno toda la información y situación real de la administración del actual periodo. El Ministerio de Trabajo se encargará de este proceso. Dos analistas detallan los aspectos que deberán modificar en sus estrategias de campaña los hasta ahora 3 postulantes a la segunda vuelta. Más de 5.000 aglomeraciones se registraron el fin de semana electoral. Desde el gremio de la salud se advierten de nuevos posibles contagios tras el periodo electoral. En deportes, por primera vez un equipo mexicano pasa a la final de clubes y se encontrará con el poderoso Bayern de Múnich. En lo internacional, 200 socorristas reanudaron las tareas de rescate en el norte de la India, donde la rotura de un glaciar del Himalaya provocó la crecida repentina de un río, dejando al menos 200 personas entre muertas y desaparecidas. Comenzamos el conteo voto a voto. Definirá el contrincante que disputará la presidencia de la República con el aspirante de la Alianza UNES, Andrés Arauz, en la segunda vuelta. Hay cerca de un 14% de actas con inconsistencias. Los vocales no descartan que se puedan abrir las urnas. Con más del 98% de las actas escrutadas, se mantiene el empate técnico entre los aspirantes a la presidencia de la República del movimiento Pachacutic Yacu Pérez y Guillermo Lasso de la Alianza Partido Social Cristiano Creo. La diferencia es mínima, son décimas. La diferencia son 1.500 votos aproximadamente entre el que va segundo y el que va tercero. Los vocales electorales aseguran que el escrutinio continúa y pese a que la mayor parte de votos ya han ingresado al sistema, aún no se puede definir cuál de los dos aspirantes tiene el puesto asegurado en la segunda vuelta. Existe el 2,44% de actas que todavía no han sido escrutadas, que corresponden a los recintos de difícil acceso. Hasta el momento se registra cerca de un 14% de actas con inconsistencias. Problema de firmas, puede tener problemas de que el número de votos de todos los candidatos no cuadra con el número de votos de todos los que asistieron a votar. Están mal llenadas, todo eso tendrá que ser dilucidado en cada junta. Puede pasar, puede ganar cualquiera de los dos, puede ser el acompañante del señor Arauz para la segunda vuelta. Lo que sí es fijo es que habrá segunda vuelta. ¿Quién le acompaña? Eso se definirá porque se tendrá que pelear voto a voto. Pita puntualiza que ese número de sufragios podría cambiar lo que hasta ahora se ha dicho. 5.580 actas para candidaturas de presidente de la República, que significa 1.600.000 y algo. Cuando concluyamos nosotros de escrutar 1.670.000 es cuando vamos a tener la información clara al respecto. No descarta que uno de los escenarios sea la apertura de urnas para el recuento de votos, pero procedería si se cumplen varios requisitos. El partido termina cuando el árbitro dé el pitazo final. El árbitro somos nosotros. Cuando hayamos revisado toda la información pertinente, vamos a proclamar resultados y se determinará quién pasa a la segunda vuelta. Lo cierto es que eso se definirá en los próximos días y podría marcar una tendencia o cambiar la actual, debido al estrecho margen entre el uno y el otro candidato. El exceso de transparencia no analizamos antes para poder salir al público y explicar. Es un empate técnico entre dos candidatos, están en esta franja y nada más. Y con el pasar de las horas ha generado confusión. Sea cual sea el resultado del conteo rápido, íbamos a informar al país los 5 consejeros.
El Código de la Democracia establece un plazo de 10 días para la entrega de los resultados definitivos. Eso podría ser prorrogado. Y dependiendo de los recursos que presenten las organizaciones políticas. La segunda vuelta será el domingo 11 de abril. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Yacu Pérez denunció un intento de fraude de las organizaciones políticas a las que se enfrentó en la carrera presidencial. Pide a las autoridades que se abran las urnas en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí. Para Yacu Pérez no hay descanso. Por segundo día se concentró junto a varios de sus simpatizantes en los exteriores del Centro de Mando y Transmisión de Resultados que instaló el Consejo Nacional Electoral. Llegó junto a decenas de personas que, pese al peligro de un contagio, no guardaron la distancia y varios no usaron mascarilla. Desde allí, denunció a las organizaciones políticas a las que se enfrentó en las urnas en el camino a Carondelet. Confabulando un fraude entre el señor Correa, el señor Lasso y el señor Nebot para impedir que nosotros lleguemos a la segunda vuelta. Estas son las bases de su protesta. De acuerdo con sus cálculos, no coinciden los resultados obtenidos para la Asamblea con el porcentaje que obtuvo para la presidencia. El candidato a la presidencia siempre tiene más votos que los candidatos a la Asamblea Provincial. ¿Y cómo es que nosotros tenemos 33.5 en asambleístas y para la presidencia quedamos en 19.83? Son 15 puntos que se sacaron de nuestra votación. Pidió que se abran las urnas en 3 provincias. En Manabí, Guayas, Pichincha, conteo voto a voto. Y anunció que mantendrá a los delegados de Pachacutic para constatar el proceso de escrutinio. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, rechazó las declaraciones. Hablar de fraude lo rechazamos rotundamente y no emitir criterios que pongan a la gente en duda el proceso transparente que lo hemos defendido minuto a minuto. E invitó a las organizaciones políticas a estar presentes dentro del proceso. A los delegados de las organizaciones políticas para que nos acompañen, que junto al Consejo Nacional Electoral en las delegaciones provinciales hagan presencia y sean testigos de cada voto que será contado si fuera ese el caso. Pero los dirigentes de las organizaciones indígenas anunciaron las medidas que adoptarán. La Ecuadunari está integrada por 18 pueblos de la nación quichua del Ecuador. Ellos están en plena vigilia. Si es que estuvimos aquí 50.000 en el mes de octubre por un decreto 883, hemos de estar aquí 100.000 compañeros. Incluso precisaron que ya se estarían movilizando hasta Quito. Vamos a llamar, y es más, están llegando ya aquí a la ciudad de Quito nuestros compañeros dirigentes. Las nacionalidades que se están movilizando, la nacionalidad Sachi, la nacionalidad Épera, las organizaciones que nosotros representamos. Nosotros esperamos que cambie esa actitud del Consejo Nacional Electoral el día de hoy. Si no lo cambian, todos salimos a la calle. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Por primera vez en la historia, el movimiento Pachacutic logra que su candidato ocupe los primeros lugares de presidencia electoral. Yacu Pérez ganó en 13 de las 24 provincias, mientras que el candidato del correísmo obtuvo la victoria en 8. Los resultados son preliminares, pues el escrutinio no ha terminado y se mantiene en todas las provincias del país. De acuerdo con el sistema de transmisión y publicación de los resultados del Consejo Nacional Electoral, Yacu Pérez, aspirante a la presidencia por el movimiento Pachacutic, obtuvo la victoria en 13 provincias de la Sierra y Amazonía. Con corte a las 15 horas de este lunes, Pérez lideraba en Napo con el 44.28%, en Sucumbíos con el 36.98%, Orellana con el 33.99%, Pastaza 38.60%, Morona Santiago 49.29%, Zamora Chinchipe 39.97%, Cotopaxi 43.63%, Tungurahua 32.8%, Bolívar 48.8%, Chimborazo 41.66%, Cañar
44.5%, Azuay 42.43% y Loja con el 30.48%, mientras que el candidato del correísmo de la Alianza UNES, Andrés Arauz, ganó en Esmeraldas con el 43.98%, en Manabí con el 52.33%, Santa Elena con el 42.81%, Guayas 41.86%, Santo Domingo de los Áchilas 35.67%, Los Ríos 46.93%, El Oro 36.90% e Imbabura con el 29.54%. El candidato de la Alianza Partido Social Cristiano y Creo, Guillermo Lasso, obtuvo el primer lugar en Pichincha con el 25.79% y Galápagos con el 33.86%. El postulante por la Izquierda Democrática, Javier Herbas, se ubicó en el primer lugar solo en la provincia del Carchi con el 28.52%. En el exterior, la votación fue la siguiente. Europa, Asia y Oceanía, Arauz lidera con el 47.77%. En el segundo lugar, Yacu Pérez con el 18.39% y en el tercero, Guillermo Lasso con el 12.15%. En Estados Unidos y Canadá, los compatriotas dieron mayor apoyo a Andrés Arauz con el 35.45%. En segundo lugar, Guillermo Lasso con el 30.1% y Yacu Pérez con el 22.3%, mientras que América Latina y el Caribe, el que mayor votación obtuvo fue Guillermo Lasso con el 37.50%, seguido de Andrés Arauz con el 34.49% y Yacu Pérez con el 10.10%. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y así el ambiente hasta que se realice la segunda vuelta electoral no será de tranquilidad. Dos analistas se refieren a los aspectos que por el momento los tres candidatos que siguen en la contienda electoral deberán sortear para ganar el balotaje. Por el momento, conocer hacia dónde se repartirán los votos del resto de postulantes es incierto. A la espera de resultados oficiales, hay dos escenarios probables para la segunda vuelta electoral. El primero en el que Andrés Arauz se enfrentaría a Guillermo Lasso y el otro en el que también estaría el candidato de la Alianza UNES, pero con Yacu Pérez. Cualquiera de los dos personajes que por el momento se encuentran en empate técnico, según lo ha calificado el Consejo Nacional Electoral, tendrá que redefinir sus estrategias si quiere ganar las elecciones. El jurista Simón Zavala se refirió a las dificultades que deberá superar Lasso. Él no ha hecho ningún trabajo, precisamente en donde hay una mayor votación, que es en los sectores populares. Él ha sido una persona que ha confiado mucho en su grupo tan cercano, que es un grupo inaccesible y que parece que no escuchan lo que la gente le ha dicho a voz en cuello. Mientras que María Paz Hervis, politóloga y también editorialista de diario El Telégrafo, analizó las posibilidades que tendría el representante de Pachacutic en el balotaje, pero sobre todo, lo que debería superar en la eventual campaña electoral. El desafío será desmarcarse de aquellos actos violentos de octubre de 2019 y no es tarea sencilla. Va a tener que tener posturas firmes frente a las libertades, no tanto a la libertad de expresión, a la libertad de oposición, que es algo que él ha defendido y asegurado que va a mantener de llegar al gobierno, pero a la libertad, a la propiedad privada y algunos discursos que han sido bastante delicados respecto a la capacidad que tienen las personas de generar riqueza. Pero el resultado que obtuvo Andrés Arauz en la primera vuelta, más del 30% del total de los votos válidos, no le asegura que lo que queda por recorrer del camino a Carondelet sea seguro. Si bien su relación con Rafael Correa pudo generarle muchos votos, en la siguiente fase será precisamente esto aquello que le impida captar el apoyo de quienes optaron por otros candidatos. Creo que el mayor contradictor que va a tener Arauz, si es que gana la presidencia de la República, va a estar en el movimiento indígena. Trabajadores, con estudiantes y en general con gente de clase media que prefiere evitar a los ladrones de este país. Pero es difícil advertir o asegurar hacia dónde irán específicamente los votos de los otros 13 postulantes, sobre todo los de Javier Herbas, de la Izquierda Democrática, quien fue la revelación de estas elecciones. Decir que será el voto joven el que decida en la segunda vuelta electoral tampoco es preciso a criterio de María Paz Hervis.
Hay jóvenes de derecha, hay jóvenes de izquierda. Es importante ver en qué provincia se ubicó el voto de Javier Herbas. A priori yo me atrevo a decir que no es la estructura de la izquierda democrática la que eleva esos votos, sino que es la construcción misma del personaje, del candidato. Lo cierto es que el panorama político inmediato no será de tranquilidad. No deberá sorprender que de lado y lado se utilicen recursos y estrategias de desprestigio o que surjan alianzas aparentemente discordantes. De acuerdo al calendario electoral, la segunda vuelta se realizará el 11 de abril. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y el politólogo César Ulloa piensa que hubo un resurgimiento del movimiento indígena en este proceso electoral. Dijo que Pachacutic será una fuerza política en la Asamblea. El posicionamiento de su candidato, Yacu Pérez, lo refleja así, aunque no descarta que la derecha representada por Lasso tenga una mínima posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Su presencia en la Asamblea será muy escasa. Son facciones que tienen un contradictor común, que es el correísmo. Y yo he expresado en varias entrevistas que el correísmo no es asociación de derecha o de centro derecha. El anticorreísmo se expresa desde el centro a la izquierda, a la extrema izquierda y a la derecha. Es decir, si algo tenían en común tanto Guillermo Lasso como Yacu Pérez es que los dos iban en una vía contraria a lo que ha significado el correísmo. Por eso no me extraña el pronunciamiento de Guillermo Lasso que hizo la semana anterior, diciendo que en la eventualidad de que Yacu Pérez fuese el finalista, él apoyaría. Y viceversa, lo que dijo Yacu Pérez en la elección anterior, cuando Guillermo Lasso se enfrentaba contra Lenín Moreno. Habría que recalcar, sin embargo, que en votación no hay transferencia, es decir, no siempre lo que dice el líder de una agrupación política se cumple de manera estricta, de manera milimétrica. Lo que sí habría que decir es que hay una influencia, que hay un sentido de sensibilidad en donde los liderazgos de alguna manera orientan la votación para que se produzca, ¿no es cierto?, un apoyo o un respaldo electoral. Ningún presidente va a llegar con una mayoría absoluta, es decir, de mitad más uno, y tampoco con una mayoría calificada. Lo que significa que el Ecuador tiene que ir a un gran acuerdo nacional en donde estos aspectos que yo menciono, que son relevantes en la agenda, habría que sacarlos adelante. Y al mediodía del 8 de febrero, la delegación del CNE en Guayas retomó el conteo de las actas relegadas, mientras que los partidarios de Pachacutic en las afueras vigilaban el resultado definitivo. Entre tanto, los delegados de Creo aseguran que Lasso se entrará a la segunda vuelta y creen que no todo está perdido. En los exteriores de la delegación, sus accesos son controlados por personal militar y policial. Solo militantes de Pachacutic se mantienen a la expectativa. Los delegados y el movimiento que lo apoya están pendientes. Aunque el Consejo Electoral ya dio su veredicto, Yacu Pérez está en la segunda vuelta, pero nosotros tenemos que seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Pero Guido Chiriboga, director provincial de Creo, sostienen que confían en que con el porcentaje de actas con inconsistencias, es decir, el 14%, Lasso estaría en la segunda vuelta. No, 14% en inconsistencias y 2% que todavía falta de contar, suman 16%, cuando ahorita la diferencia es 0.2. Hay muchísimos 0.2 en 16%. Entonces esa diferencia se acortará y pasará a reflejar lo que ya dijo el conteo rápido y las dos encuestas de boca de urna. Varios vehículos se esperaban para entregar cada una de las juntas receptoras del voto utilizadas en la lid electoral de este domingo. Ya en el Salón de la Democracia y con la presencia de los delegados se iniciaba el proceso de escrutinio de asambleístas. Por su parte, el líder social cristiano y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aseguró que Guillermo Lasso estará en la segunda vuelta. Advirtió que las actas rezagadas y las restantes juntas le darán al candidato de la derecha la opción de competir frente al correísmo. Faltan 6.463 actas de un total de 39.850 y pico de actas. Faltan muchas actas. En síntesis, el señor Guillermo Lasso mantiene claras expectativas de ser él quien vaya a disputar la segunda vuelta electoral. Que quede claro, estos son cifras oficiales verificables por ustedes. Lo único que cabe es democráticamente esperar
que el CNE cuente hasta el último de los votos reales depositados por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Y la expresidenta de la República, Rosalía Arteaga, calificó como demagogia absoluta a las propuestas de la mayoría de los binomios. Según ella, la carencia de cultura política y formación en cívica y democracia provoca que los electores sean seducidos por propuestas imposibles de alcanzar. Escuchemos. Tiene que hacerse un análisis de cómo se inscriben las candidaturas, porque hemos tenido candidatos con juicios, candidatos con grilletes, con situaciones con la justicia. Es decir, para mí esto fue sorpresivo de cómo se inscribieron esas candidaturas. Y por otro lado, pues evidentemente existen aspiraciones que pueden ser justas o no de muchas personas de salir como candidatos. No hay unos partidos ideológicos estructurados como se tenía antes, y esto invita a esa proliferación de candidaturas no solamente a los puestos del Ejecutivo, es decir, presidente, vicepresidente de la República, sino también a los que van a las asambleas, porque tenemos muchos partidos que son locales, que están inmersos en la política local y que también han presentado candidaturas, de tal manera que tenemos miles de candidatos que a veces el electorado ni siquiera alcanza a reconocerlos visualmente, peor todavía en una campaña electoral que ha estado signada por la pandemia. Hay mucha gente que está bajo la línea de pobreza o de la pobreza extrema. Y esto hace que la gente a veces acepte cualquier dádiva que se le ofrezca, más si le ofrecen una suma X de dólares, etcétera. La gente se angustia y acepta. Lo otro tiene que ver con aquello que uno ha escuchado a los mayores decir: pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Entonces, que la gente no percibe que a lo mejor un día, 2 días, 3 días satisface la necesidad, pero luego después o queda encadenado a un sistema de bonos que nunca le van a permitir salir de la pobreza y que tampoco le va a permitir conseguir un empleo digno. Y entonces como que el ciclo se repite y entramos en una especie de círculo vicioso que es tremendamente perjudicial para todos. ¿Por qué votan así?, tituló la columna de opinión de Felipe Rodríguez en la edición de diario El Telégrafo de este 8 de febrero. Como vaticinando los resultados, Rodríguez hizo una dura crítica al sistema político e interpretó el comportamiento social del votante marginal como la consecuencia de la pobreza y el abandono del Estado central. En su columna de opinión, el jurista y catedrático universitario publica: ¿por qué votan así? Y dice textualmente: sí, con B de burro, porque en los países donde impera la falta de educación, la pobreza, por lo tanto, el instinto de supervivencia sobre el superhombre racional, se vota con B grande y no se vota con B pequeña. El mayor acto de hipocresía y demagogia de los políticos de derecha e izquierda, dice, es llamar sabios a los electores. Y cuando vayan a pensar que estoy siendo peyorativo u ofensivo, lean bien lo que responderé a continuación. ¿Por qué votan así? Con B grande. La respuesta filosófica y sociológica, dice el columnista, se encuentra en la paupérrima vida de nuestros pueblos. Que muchas personas han procurado decir que el correísmo como tendencia o como movimiento en realidad no existe. Pero sin duda existe porque vemos a un candidato, no lo llamaré un don nadie, sino llamaré a alguien absolutamente desconocido como Arauz, que si es que no estaría Rafael Correa tras de él, ni en sus mejores sueños hubiese sido presidente ni de una junta parroquial. ¿En qué piensa cuando no tiene dinero ni alimentos para su familia? En comer. Y que si debe decir comer menos por unos cuantos prolongados años porque va a invertir en un sistema agrícola que en el largo plazo produciría alimentos para todo de forma limitada, ¿qué decide comer cuando en ese momento elige proyectos viables a largo plazo? No. Es tan sencillo y simple. Para quien pasa hambre y frío, el mediano y el largo plazo son virtuales, no reales. Quien tiene que comer mañana o muere, elige comer. Y normalmente son las personas más olvidadas a las que les ofreces, no necesariamente les ofreces $1,000 del día de mañana. Muchas veces solo tienes que pasar por sus barrios regalándoles un pollo, regalándoles arroz y les hace sentir recordados. Y ese es
creo yo, la principal tragedia de la democracia o cómo funciona una democracia en un país pobre. Los marginados no piensan en el futuro, piensan en sobrevivir. Y el populismo evidentemente va a imperar en Ecuador y va a seguir imperando. Y yo sí creo que tenemos que replantearnos como país cómo debe funcionar la democracia. Se trata de candidatos que más te ofrecen, es decir, que te ofrecen imposibles y de un pueblo que vive la esperanza. Y yo soy de los que se atreve a decir siempre, sin tapujos y sin miedo, que quien vota no es sabio. Quien vota está desesperado por alcanzar el día al mañana y no lo hace con sabiduría. Y por eso al final tenemos el tipo de candidatos que tenemos el circo que tenemos. Es la opinión del jurista y catedrático Felipe Rodríguez. Byron Galarza, Ecuador TV. Conforme el decreto ejecutivo número 1241, el presidente de la República diseñó la coordinación del proceso de relevo de información entre el gobierno y la próxima administración, que se posesionará el 24 de mayo. Para que la transición con el próximo gobierno sea de manera ordenada y transparente, el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo 1241, conformó un comité de transición que pueda brindar al nuevo gobierno toda la información y situación real de la administración pública del actual periodo. El comité de transición está integrado por el Ministerio de Trabajo, que coordinará el proceso de relevo de información, el secretario general de la Presidencia y la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador. Ya a nivel técnico, los equipos se han reunido en 8 ocasiones, se está avanzando de una manera muy rápida en el trabajo. Esperamos que el comité se reúna seguramente a comienzos de la próxima semana. La información se organizará en 4 bloques, proyectos en curso, por terminar, por consolidarse y por iniciar, contratos, sistemas de información y marco normativo en construcción. Se deberá incluir las medidas adoptadas frente al COVID-19. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dará apoyo técnico y acompañará el proceso utilizando una metodología empleada en más de 30 países, que consiste en sistematizar la información que considera esencial para que las autoridades entrantes puedan tener elementos de los cuales evaluar y tomar decisiones. La metodología de Naciones Unidas, que es la que estamos usando, lo que nos ayuda es a identificar todas aquellas acciones, proyectos, etcétera, que son necesarios continuar en beneficio de la ciudadanía y que pueden empatar con el plan de gobierno de quien fuera presidente electo. Por lo tanto, es sumamente importante para poder cosechar todo lo que hemos sembrado, darle continuidad a una serie de iniciativas que estarán contempladas dentro de estos más de 100 proyectos que se están preparando y trabajando dentro de la fase de pre-empalme. El comité de transición deberá señalar el plazo y cronograma de cumplimiento que tomará este proceso. Ana María Suárez, Ecuador TV. Y le contamos también que el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional la propuesta de ley que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero y que busca proteger el sistema monetario del Ecuador a través del fortalecimiento de la independencia y gobernanza del Banco Central. Este lunes 8 de febrero, el Gobierno Nacional remitió a la Asamblea Nacional con carácter de económico urgente el proyecto de ley para defensa de la dolarización que reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Esta reforma es indispensable y fundamental porque permitirá proteger la dolarización en el país. Es una ley que necesita el Ecuador, no es una ley solamente que forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario, es una necesidad para el país. ¿Para qué? Para defender la dolarización. Los recursos que están depositados en el Banco Central son recursos de todos los ecuatorianos. Sobre el proyecto de ley, el jefe de Estado informó la autonomía que debe tener el Banco Central a través de una administración técnica con profesionales que no respondan al gobierno de turno. Con una estructura orgánica, con un directorio cuyos nombres son propuestos por el presidente de la República en una terna a la Asamblea escoge de esos nombres y se nominan 5 personas, 2 de ellas a tiempo completo, 3 a tiempo parcial, que van a trabajar para darle al Banco Central el rol que le corresponde. Bajo ninguna circunstancia serán ministros ni personas vinculadas a ningún régimen, serán personas técnicas, completamente independientes y autónomas. El tiempo de permanencia de los directores va a superar el periodo de gobierno. La idea es que estén ahí 6 años, es decir, no van a responder de ninguna manera al Ejecutivo. Se busca defender la dolarización y darle transparencia a los balances que maneja el Banco Central y el dinero que custodia. Para evitar el mal uso de los mismos, se requiere transparentar la información de esos fondos depositados ahí. Eso se perdió en el año 2009 y por eso utilizaron esa plata
para prestarle al gobierno y que se gaste hasta en obras con corrupción. El diferimiento en la entrega de esta propuesta respondió al proceso electoral que atravesaba el país. Las reformas al Código Monetario Financiero afecte el tema electoral. Si tú enviabas del convenio el proyecto de ley, no había quien gestione, que es que la comisión que administra el envío de la ley, que es el CAL, el Comité de Administración de la Legislatura, iba a tener 4 de sus 7 miembros en campaña electoral. La reforma legal implementa mejoras en la supervisión del sistema financiero y de la economía popular y solidaria en beneficio de los depositantes y la estabilidad del sistema financiero nacional. Ana María Suárez, Ecuador TV. 6 de la mañana con 31 minutos, más de 5.000 aglomeraciones y 400 sancionados por incumplir la ley seca. Estos son algunos de los datos que dejó el fin de semana electoral. En medio de la pandemia son números que preocupan, ya que la falta de distanciamiento puede derivar en nuevos contagios de COVID-19. A pesar de la emergencia sanitaria, los ecuatorianos y ecuatorianas acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto. Para el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, esto es digno de resaltar dentro del balance de la jornada. De acuerdo a los datos que nos ha dado el CNE, el ausentismo está por alrededor del 18%, lo cual son cifras que inclusive se han manejado cuando hemos tenido eventos electorales en épocas normales, es decir, sin una crisis. Sin embargo, Juan Zapata no desconoce que la realización de las elecciones iba a suponer un potencial riesgo para la población. 258.282. Este es el número que hay que tomar en cuenta. Se trata de los casos positivos que acumuló Ecuador hasta el 7 de febrero. A partir de este momento, se deberán contar de 2 a 3 semanas para saber cuántos contagios se derivaron del proceso. Y es que, según el balance del COE Nacional, se registró un total de 5.809 aglomeraciones durante el fin de semana. En Quito, el secretario de Seguridad, César Díaz, indicó que los sobrevuelos por la urbe determinaron que en más del 95% de los recintos no se respetaron las medidas de distanciamiento. También tuvimos una carga vehicular muy fuerte por la libre circulación que nosotros tuvimos en el Distrito Metropolitano, y otro de los eventos también muy especiales que se dio fue que tuvimos exhortos de 4.606 a ciudadanos por el mal uso o el no uso de mascarillas. Similar panorama se evidenció en el Guayas. Si bien al interior de los recintos se mantenía el orden, afuera habían largas filas de ciudadanos que querían sufragar. Desde el punto de vista epidemiológico fue completamente negativo, porque se rompieron básicamente 2 pilares importantes del protocolo de bioseguridad. Y aunque en la tarde se permitió la apertura de las puertas de los establecimientos, todas estas son lecciones que servirán para la planificación de la segunda vuelta electoral. Siempre el primer plano para nosotros es la crisis sanitaria, y alrededor de eso tiene que girar el resto de actividades, inclusive el proceso electoral, por muy sensible y tan grande que sea, porque 13.100.000 ecuatorianos en las urnas en una pandemia es un tema muy complejo. Este fin de semana, además, se sancionó a 400 personas por incumplir la ley seca. Para ellos, la sanción será de $200. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Mucha atención a lo siguiente. Este 8 de febrero, Quito tuvo libre circulación de acuerdo a la resolución del municipio que estableció la suspensión temporal de restricción vehicular, pero desde este martes vuelve el plan Hoy Circula, por lo que se debe recordar los vehículos que podrán hacerlo. El martes 9, jueves 11 y sábado 13, los vehículos cuya placa termina en dígito par podrán circular. El miércoles 10 y el viernes 12 lo harán los vehículos con la placa impar 1, 3, 5, 7 y 9. Quienes incumplan con esta medida serán sancionadas con una multa del 50% de una remuneración básica unificada, $200, y la retención por 5 días del vehículo. La circulación se restringe desde las 23 horas hasta las 4 de la madrugada. Cambiamos de tema. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, acudió voluntariamente a la Fiscalía para ampliar su versión sobre la adquisición de pruebas PCR e insumos médicos entre marzo y abril del 2020. Sin embargo, su abogado manifestó que estaban ahí para cumplir con el llamado, que habría que solicitar ampliar su versión inicial. La denuncia fue impulsada por el concejal Fernando Morales, el ex candidato presidencial César Montúfar y el abogado Edison Carrillo, quienes pidieron la vinculación de Yunda en la investigación por presuntas irregularidades en la
compra de 200.000 pruebas PCR que hizo el municipio de Quito en el momento más crítico de la pandemia. El 29 de enero pasado, agentes de la Fiscalía allanaron varias oficinas de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Mediante boletín de prensa, la CNT pone a disposición de usuarios un sistema de agendamiento de citas para la atención en cualquiera de los 135 centros operativos en el país. Esta medida pretende evitar aglomeraciones y precautelar la salud de los clientes y el personal de la empresa. El turno obligatorio deberá separarse en la web flujodecolas.cnt.gov.es para los servicios de telefonía fija, internet, televisión y telefonía móvil, así como para acuerdos de pago, entre otras solicitudes. En el caso de personas de atención prioritaria, sus familiares deberán presentar una carta de autorización firmada para realizar estos trámites acompañado de las cédulas de ambas partes. Para ingresar a las instalaciones se validará la cita con la cédula del cliente, luego se permitirá la entrada de una sola persona. 6 de la mañana con 36 minutos. Nuestro compañero Arturo Barriga tiene listo el segmento de Deportes Fanático. Así que después de esta pausa en Telediario volvemos con eso y más.